Buenos días, queridos compañeros, amigos, hermanos en la fe. Vamos a continuar con la serie Conceptos y hoy el concepto que vamos a estar tocando el concepto de oír, oír, oír. Estaba platicando con un hermano de batalla. Gracias al hermano por venir a visitarme y compartir un tiempo que me dijo que era de desayuno y terminó siendo un tiempo de correazo en el Señor. Estábamos hablando del término oír. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, nuestra Real Academia de la Lengua Española y sus homólogos en otros idiomas definen oír como lo siguiente. Dice, percibir con el oído los sonidos, ¿ok? Percibir con el oído los sonidos. Eso es el concepto de oír, el término, la definición de oír. Entonces, después nos dimos la tarea de consultar la palabra escuchar, porque nos pareció interesante lo siguiente. Y fíjense algo, aunque es válido como un sinónimo, fíjense lo que dice nuestra Real Academia de la Lengua con relación al término escuchar. Dice, prestar atención a lo que se oye. Entonces, hay una diferencia, podríamos decir muy delgada, entre oír y escuchar, porque el oír va relacionado, es percibir sonido con el oído, y en cambio escuchar es ya la connotación es de prestar atención a lo que se oye. Entonces fíjese bien, yo tomé unas notas porque no quería que se me olvidaran y la voy a leer textualmente, porque no quería que se me olvidaran. Últimamente lo estoy haciendo así, estamos grabando al momento y tomando notas sobre el momento. Y fíjense, mire, aunque se suelen y se pueden utilizar como sinónimos el verbo oír y el verbo escuchar, no significan exactamente lo mismo. Si bien es cierto que tienen relación con la percepción y comprensión de sonidos, el matiz clave que distingue es la intencionalidad del oyente, o sea, la intención del oyente. En el siguiente, entonces, dice, aquí, cuando tomamos nota, nos fuimos a los comentarios de la Real Academia y ellos tienen una nota interesante con relación a estos dos verbos que pueden ser utilizados como sinónimos. Y ellos dicen que efectivamente la Real Academia de la Lengua Española, cuando habla de escuchar, es prestar atención a lo que se oye, lo que ya dijimos, y que el oír como percibe una percepción de sonido del oído. Entonces, la acción de escuchar es consciente y deseada por el oyente. Atención, el verbo escuchar es una acción que es consciente y deseada por el oyente, que tiene por tanto una actitud activa para comprender lo que se dice lo que dice otra persona, o para disfrutar, ya sea de una música, de una película y cosa parecida. Y el oír, aunque uno no quiera, dice, la acción de oír es en cambio involuntaria. Atención, atención. El hecho de escuchar, apunta, voy a repetir lo que tiene, la nota que tiene nuestra Real Academia de la Lengua Española, y también lo tienen sus homólogos en los otros idiomas, y es lo siguiente, que cuando tú hablas de oír, es una acción consciente de escuchar y que es deseada por el oyente. Entonces, que tiene por tanto una actitud activa para comprender, dice, lo que le dice otra persona, o para disfrutar de una música, una película, de un acto, de una plática, etcétera. ¿Ok?
Pero cuando ya habla de oír, el verbo oír, la acción de oír, en cambio, es involuntaria. Quiero que usted subraye eso porque va a ser interesante a la hora que nos metamos en materia con relación a la escritura. Entonces, es decir, no estamos esperando o atentos a la llegada de un sonido. Sin embargo, al producirse ese sonido, lo percibimos y sabemos procesarlo. ¡Wow! Vaya, que queramos o no, lo oiremos, pues el oído está activo y cumple con su función. O sea, dicho de otra manera, un ruido por sorpresa, gritos, una detonación, un portazo, no se escucha, sino que se oye. Atención. Cuando conversaba y platicábamos con el hermano, entre otras cosas, entre múltiples cosas, me llamaba la atención porque el hermano me decía, Mirko, la escritura habla mucho de cosas que para nosotros son importantes. De hecho, la escritura, todo lo que la escritura habla, para nosotros todo es importante. Y la escritura tipificaba una frase que nosotros usamos mucho: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y nosotros decíamos, vaya, entonces sería interesante saber cuáles son esos versos o estos textos que el Señor nos ha puesto a disposición en las Sagradas Escrituras y que utiliza el término de oír, porque ya estamos buscando el significado de oír, y oír significa que uno lo hace de manera involuntaria, porque mientras uno tenga el sentido de audición, el oído está de manera activa, de manera permanente, y como está de manera activa, cuando uno siente, como bien decía, explicaba la academia, un portazo, unos gritos, inclusive la murmuración en algún lugar, o un bullicio, o alguien hablando a cierta distancia, el oído es involuntario y el oído ya está listo para percibir esos sonidos. Pero cuando hablamos ya de escuchar, ya procura que uno se siente, que escuche con atención para comprenderlo. Entonces, ¿por qué la escritura habla por qué la escritura habla, por ejemplo, de el que tenga oídos para oír, que oiga, dándole una mayor relevancia a el oír más que al escuchar? Entonces, vamos a tocar algunos pasajes que tienen que ver con esto para que el Señor nos ayude. Atención, vamos a Santiago, y el capítulo en Santiago es el 1, y vamos a leer del verso 19 al verso 25. Y fíjense lo que dice Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 19. Estamos en el capítulo 1 de Santiago. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, atención, pronto para oír, ¿ok? Y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de Dios del hombre, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Atención, pero arranca diciendo: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Cuando usted escucha y lee esto, entonces uno dice, bien, la escritura me dice en Santiago capítulo 1 verso 19 que todo hombre sea pronto para oír. Y lo que me está diciendo el concepto, el que usted y yo conocemos de oír, hoy el Señor nos está enseñando que en nuestro lenguaje, en el español, oír significa percibir sonidos, pero es de manera involuntaria. O sea, ¿cómo es que el Señor entonces me está diciendo a mí que seamos prontos para oír cosas de manera involuntaria? O sea, uno no tiene la voluntad, uno no tiene las ganas, o uno no está presto a escuchar determinada palabra que es la palabra de Dios. Entonces, eso me dejó wow. Y eso me dejó cabezón, y conversando con el hermano, Dios empezó a hablarnos. Y desde ese momento acá, el Señor empezó a aclararme algunas cosas que me resultan maravillosas. Presta atención. El Señor dice:
todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El Señor me está diciendo que yo tengo que ser pronto para percibir un sonido, para percibir los sonidos que emite alguna persona a través de un megáfono, a través de sus propias cuerdas vocales, o a través de una prédica, a través de una alabanza, etcétera, etcétera. Pero el Señor me está diciendo que escuche y perciba esos sonidos que emanan de estas personas y que no, ojo, y que no necesariamente parece que tiene que ser palabra de Dios. Pero es obvio, el Señor aquí está hablando de la palabra, que seamos pronto para escuchar, no, pronto para oír. Entonces, el Señor me está diciendo que involuntariamente escuche la palabra de Dios. Y dije, wow, esto parece como un guacho. Ahora, fíjense cómo el Señor nos va a ayudar hoy. Tengan eso ahí a un lado. Y vamos a continuar ahí mismo en Santiago, capítulo 1 ahí mismo, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ellas, este es semejante al hombre que consideran un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Atención, atención, atención. El Señor me sigue diciendo, hey, ¿cómo es que me está diciendo que no seamos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? Entonces el Señor dice, bueno, yo quiero que ustedes sean que hagan y no solo se queden en percibir los sonidos de la palabra. Entonces dije yo, en percibir un sonido que resulta que es involuntario. O sea, yo escuché la palabra porque el oído, la función de él es percibir sonido. Entonces yo percibí un sonido de alguien que habló de la palabra, pero yo no estoy prestando atención. Pero el Señor me está diciendo que sea pronto para escuchar eso. Entonces ahí está, aquí hay una clave. Cuando estamos hablando en Santiago, en el capítulo 1, del verso 19 al verso 25, aunque todos los términos ahí decían oír, oír y oír y oír, resulta que en el verso 19, atención, hay una diferencia entre el verbo oír que aparece en el verso 19 y una diferencia en el resto de los verbos, en el resto de los versículos. Otra vez, vamos ahí suavecito para que no nos enredemos porque esto parece una sopa de letras. Ahí le va. Santiago capítulo 1 verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La palabra oír aquí en el verso 19, atención, en Santiago, en esta porción del texto, solamente en el verso 19, la palabra oír significa akuo. Yo no sé cómo se pronuncia en griego, pero el original, la palabra oír, anoten, la palabra oír se escribe A-K-O-U-I-O. En griego, el original, significa oír en varios sentidos con atención, con entendimiento y, dice aquí, y obedeciendo. ¡Wow! Otra vez. La palabra oír en Santiago capítulo 1 verso 19 significa oír en varios sentidos, con atención, con un entendimiento
y obedeciendo. Tremendo. Entonces, hubiese sido lo más idóneo, lo más, no quiero usar el término correcto, pero sugiere que a la hora de ejecutar la traducción se debió haber tomado en consideración esto, y en vez de poner la palabra oír en Santiago capítulo 1 verso 19, subraya ahí, debió haberse puesto la palabra escuchar. O sea, debió haber dicho: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, para que nosotros tuviéramos la inquietud. Pero gracias a Dios que inquietó el corazón nuestro, mío y de mi amado hermano, con quien compartimos el día de, hace varios días atrás, 2 días atrás, un gran desayuno y unos grandes correazos que el Señor nos dio ahí, espiritualmente hablando. Entonces resulta que el Señor lo que nos está diciendo ahora, vamos a recomponer esto según lo que dice la Escritura y sus originales, ¿ok? Dice, el concepto correcto sería: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar con atención en varios sentidos, con entendimiento y obedeciendo. Tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Ahora ahí te va, la palabra implantada. ¿Qué palabra? Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, no sean solamente percibiendo sonido, engañándose a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, o sea, si alguno es solamente percibe los sonidos de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en su cuerpo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo nada más percibiendo sonidos, ya, no siendo oidor olvidadizo, o sea, percibiendo sonidos olvidadizos, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Tremendo. Toma sentido para mí. Entonces le invito a que usted vaya ahí mismo a Romanos, perdón, ahí mismo no, a Romanos capítulo 10, y vamos a leer del verso 14 al verso 18. Y dice así de la siguiente manera. Romanos, el capítulo del 10 y el verso es el 14. Vamos a empezar desde ahí. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ay, papá, vamos. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, dice el verso 16, al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, verso 18, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Miren ahora la connotación, habiendo ya aprendido de parte del Señor lo que el Señor nos acaba de enseñar. Ahora, ya sabiendo lo que significa la diferencia entre escuchar y entre el oír, y sabiendo que cada vez que usted lea la Escritura, no siempre la palabra oír significa eso, y no siempre la palabra escuchar significa eso, entonces nosotros debemos estar atentos para escudriñar la Escritura, que el Señor nos dé discernimiento para ver la diferencia entre uno y otro. Y aquí lo vamos a ver en Romanos. En Romanos dice de la siguiente manera: cuando usted escuche cualquier cosa con el término oír, en esto voy a leer otra vez Romanos
capítulo 10 y voy a leer del verso 14 al verso 18, pero voy a hacer un alto en el verso 17. Todo el verso 17 quiero que usted lo subraye. Romanos capítulo 10. Y cuando leamos el verso 17 va a ver la diferencia de lo que significa en su original la palabra oír aquí. Atención. Romanos 10 capítulo 10 verso 14. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? No creerán aquel que no han percibido sonidos, ¿ok? De la palabra que emana del que hable. Pero es percepción de sonidos solamente. ¿Y cómo, dice, y cómo oirán y cómo percibirán sonidos sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Atención, verso 17. Cambia, dice, sigue diciendo oír, pero el verbo oír en su original aquí significa, para que subrayen ahí, acoe, que viene del verbo el anterior, que era de oír en varios sentidos, pero prestando atención, escuchando con atención, entendiendo y obedeciendo. Entonces, en el verso 17 cambia y dice, aquí en Romanos, verso 17, estamos en el capítulo 10. Así que la fe es por el oír, o sea, la fe es por el escuchar con atención, con entendimiento y obedeciéndolo. ¿En qué? En varios sentidos. Oír en varios sentidos. ¿Por qué dice en varios sentidos? Porque con el sentido de atención, con el sentido de entendimiento y con el sentido de obedecer. Entonces dice, la fe viene por oír obedeciendo, oír con atención, oír con entendimiento. Y dice, y el oír, atención, y el oír, o sea, y el oír con atención, con entendimiento y obedeciendo, dice, por la palabra de Dios. ¡Wow! O sea, todo el texto, el contexto que hay aquí en esta parte, esta porción de la escritura, cambia radicalmente. Entonces, el Señor nos estaba enseñando aquí lo siguiente. Fíjense una cosa. La palabra tiene tanto poder. O sea, que la gente siempre dice que la palabra de Dios tiene poder, porque hay uno que lo confunden y dice que no hables cosas, cuidado con lo que dice, porque la palabra tiene poder, la boca tiene poder. No, pero la boca y la palabra de lo que sale de la boca de Dios. O sea, si nosotros nada más somos una bocina, somos herramienta que Dios utiliza para decir algo en su nombre, entonces Dios nos está utilizando a nosotros, pero aunque emane de nuestras cuerdas vocales, lo está diciendo Dios, porque es palabra de Dios. Y eso me gustaba cuando, por ejemplo, te acostumbraba cuando éramos católicos. Los curas tienen una costumbre que me parece genial y dicen, esto es, cada vez que alguien le dice, esto es palabra de Dios, entonces te alabamos, óyenos, te adoramos, óyenos. Una cosa uno tenía que repetir. Pero es verdad, yo decía, lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Y eso me encanta de los sacerdotes católicos que tienen esa costumbre en la misa, en los cultos de ellos, porque te están diciendo, mira, lo que acabamos de leer no es mío, no lo inventé, eso no es lo que yo creo, eso no es lo que yo opino, esto es palabra de Dios. ¿Y dónde está lo poderoso aquí? Ahí les va. Mire, Dios tiene misericordia de nosotros para que cuando usted vaya, no importa la denominación, pero mientras Dios esté respaldando eso que la persona está hablando, diciendo, compartiendo, que es palabra de Dios, esa palabra tiene poder, ¿ok? Pero cuando Dios en su misericordia permite que al que usted o yo tengamos entendimiento de las enseñanzas que hay detrás de cada cosa en la escritura, es gracias a su misericordia. Pero lo interesante aquí es esto. Preste atención, usted sí, présteme atención. No se mueva, no se vaya. Este momento va a ser crucial en esta exhortación. Mire, la palabra de Dios tiene tanto poder
que cuando el Señor en la Escritura habla de el que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando, por ejemplo, en la porción que leímos de Santiago y de Romano, que habla de oír, la palabra de Dios que habla de oír, el Señor dice, mira, tú ni siquiera, la palabra de Dios tiene tanto poder, que tú no necesitas tener la voluntad de escucharla, porque recuerde que la palabra oír, exceptuando el verso 17 en Romanos capítulo 10, el verso 17, y exceptuando en Santiago el verso 19 en el capítulo 1, exceptuando esos dos, el resto del verbo oír cuando se menciona, el Señor está diciendo, mira, no es necesario que ustedes escuchen de manera voluntaria, porque el verbo oír en estos textos significa percepción. Es la percepción que tiene el oído de los sonidos que se emiten. Pero dice nuestra Academia de la Lengua que eso se hace de manera involuntaria, porque la función del oído como tal, cuando tu oído está bien, es percibir sonido. Entonces, cuando tú oyes un portazo, que tiran una bomba, que tiran una bala, que se pincha un neumático, cualquier sonido natural que se emite de alguien conversando, de alguien murmurando, de una música, el oído está activo a percibir eso. Pero eso se hace de manera involuntaria. O sea, usted y yo no nos levantamos diariamente y cada sonido que se emite a nuestro alrededor no es porque nosotros tenemos una conciencia plena de que hoy voy a sentarme a escuchar los pajaritos. Yo me levanto y tengo un bendito gallo aquí del vecino que todas las 5 de la mañana empieza a cacaraquear. Yo no estoy ahí pendiente de que déjame escuchar atentamente al gallo. No, ese gallo suena y yo me tengo que parar. O cuando suena la alarma y ajá, ya sé que es la alarma. Pero atención, la palabra de Dios tiene tanto poder que el Señor está diciendo, ¿sabe qué? No es necesario ni siquiera que ustedes escuchen de manera voluntaria. Tanto poder tiene la palabra que cuando se emite el sonido de la persona que Dios usa para que se emita ese sonido, que cuando usted está escuchando, no, cuando usted está oyendo, la palabra de Dios queda implantada en nosotros, en usted y en mí. Entonces, cuando la Escritura dice, atención, cuando la Escritura dice, voy a leer otra vez, cuando la Escritura dice, Romanos capítulo 10, verso 14, por ejemplo, vamos a estos dos textos para que no nos enredemos, porque parece una sopa de letras. Dice, bueno, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? O sea, están hablando de Jesús. Entonces diría, ¿cómo van a invocar a Jesús si no han creído? ¿Cómo van a invocar en quien no han creído, refiriéndose a Jesús? ¿Y cómo van a creer en Jesús si ni siquiera han percibido sonidos de las cosas que se dicen de Jesús? Ni siquiera eso. Porque es necesario que usted y yo hablemos la palabra de Dios para que al emitir ese sonido sea implantado en la mente y en los corazones de la persona. Porque cuando ya el Señor, por ejemplo, aquí cuando dice ya en el verso 17, Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y ya esta palabra oír cambia, dice, así que la palabra, así que la fe es por el oír, o sea, escuchar atentamente para obedecer en varios sentidos y para entender. Y el oír, que la palabra de Dios ya se refiere a la palabra que fue primeramente implantada. No, usted no me ha entendido. Vamos con Santiago. Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, para escuchar atentamente, con entendimiento y obedecer, y tardo para hablar y tardo para irarse. Y ahora me voy a saltar. Entonces dice, verso 21, me voy a saltar verso 21. Dice,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar las almas. Esa palabra implantada no es la que usted escucha con esa fe de oír, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando aquí dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tus almas. Esa palabra aquí es cuando tú escuchaste y nada más percibiste el sonido. Esa palabra que fue implantada, eso no fue voluntario que nosotros la escuchamos, sino que Dios usó a alguien para darnos una palabra que era, esto es palabra de Dios, y cuando ya es implantada dentro de nosotros, entonces el Señor hace que crezca una fe dentro de nosotros, producto de esa palabra implantada, que nosotros nada más percibimos un sonido involuntariamente, y luego, después que ya esa palabra está implantada, entonces el Señor empieza a ordenarnos a nosotros: ahora quiero que seas pronto para escuchar esta palabra. Ahora que ya la implanté, ese sonido que tú escuchaste, que tú no estabas presto a escucharlo, ahora te estoy ordenando que una vez que esté implantada, ahora necesito que la entiendas, que la comprendas, que disciernas, que escudriñes. ¿Lo vieron o no lo vieron? Es el poder de la palabra de Dios. Mire, si el Señor utiliza mucho de nosotros para nosotros desmenuzar la escritura de tal forma que usted lo entienda como si son manzanas, hablando de manzanas y peras, como dicen en México. No, a mí cuéntamelo como manzanas y peras, o sea, sencillito que yo lo pueda entender. Dios le ha regalado a muchos predicadores y a muchos maestros el don de que cuando ellos están predicando, usted entiende con facilidad lo que dice. Te dice, wow, pero yo había leído la escritura y yo no había entendido esto. Claro, Dios le dio un don especial a muchos hermanos nuestros. Pero sea que Dios haya dado el don o que Dios no lo haya dado, el deber de nosotros es decir la palabra de Dios, porque esa es la que tiene poder. Por eso lo importante de aprenderse a veces palabra y texto de la escritura de memoria. En otras palabras, si usted se aprende, por ejemplo, el Padre Nuestro de memoria, tal vez usted no sea un erudito explicando y dándole enseñándole a otro qué eso significa, pero solo con recitar el Padre Nuestro tiene poder, porque es palabra de Dios. Te oramos, óyenos. Entonces, cuando te reza el Salmo 23, ojo, no confunda de vanas repeticiones con lo que le estoy hablando. Lo que le estoy diciendo es que cualquier cosa que sea palabra de Dios y usted emite un sonido para decirle a una persona, mira, ¿sabe qué? Tengo que decirte una palabra de parte de Dios. Usted debe tener cuidado, porque es lo que hemos estado recomendándole a todos. Ojo con gente que habla bonito, que predica bonito. Ay, pero lo que él dice es verdad, que no sé qué. Mire, tiene que ser respaldada por la palabra. No hay necesidad de que la gente le esté adornando las cosas alrededor. Cuando la escritura dice arrepiéntete, es palabra de Dios. Arrepiéntete. Entonces dice, Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted no quiere escuchar esa palabra. Usted lo escuchó involuntariamente. Y si usted no me cree, usted va a ver que en la mayoría de las iglesias, o en la mayoría de las congregaciones, o en la mayoría de los lugares donde hay varones y mujeres de Dios que hablan la palabra de Dios y quieren exhortar a otro, redarguir a otro, la gente se enoja con uno, porque es la condición de que tiene la persona, si lo recibe bien o no lo recibe. Entonces hay gente que dice, yo recibo esa palabra, y hay gente que se va bravo y no le gusta y te está insultando y te manda cartitas y te manda nota y te manda cosas despotricando sobre ti. Pero lo que tú tienes que mirar, no importa quién escuche, es hacer un filtro y decir, lo que él está diciendo lo dice la Biblia. No es ni siquiera necesario. Es ahí donde yo apoyo mucho de la forma como los mismos hebreos tienen sus cultos. Ellos no tienen culto como nosotros, que tienen una persona que está con un micrófono brincando por todos lados y diciendo y arengando que Dios tiene algo importante para ti, que Dios te va a abrir puertas. Todo eso se oye bonito, pero si eso no es respaldado por la palabra, eso no va a pasar el techo de la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero cuando usted se sienta y usted dice cosas, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y hay poder de Dios en esa palabra. Cuando usted dice, mira,
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es palabra de Dios. Eso está en la escritura. Cuando la escritura dice, mira, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Eso es palabra de Dios. O sea, usted no tiene que ser un super erudito y tratar de explicarle a nadie nada. Usted dice eso y esa palabra queda implantada porque esa palabra es poder de Dios. La gente lo escucha involuntariamente, pero tiene tanto poder que ya cuando está implantada, entonces viene Dios y es que hace que esa palabra implantada por otro, por eso usted ve que la escritura dice, no, fulano te tiró, tiene la semilla, la tiró, el otro regó y el otro hizo, pero ¿quién es que da el crecimiento? El Señor, porque esa semilla que es la palabra quedó implantada en la persona cuando tú y yo obedecemos y nada más recitamos la palabra, porque esa es la que tiene poder. Entonces la gente oye involuntariamente y cuando ya está ahí, entonces Dios va y le dice a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, ahora quiero que seas pronto para escuchar con atención, para que entienda. O sea, ya esa enseñanza es para cada uno y después, si el Señor permite, nosotros la compartimos. Pero esa enseñanza de escuchar atentamente es después que la palabra implantada. Es difícil que alguien quiera escuchar palabra de Dios atentamente si primero no la escuchó de manera involuntaria. Que hay gente que, bueno, me invitaron para una iglesia. ¿Cuánta gente tú no has escuchado? Me invitaron para la iglesia y yo fui y empecé a escuchar y chuleta. Cuando yo empecé a escuchar al varón de Dios, cuando yo empecé a escuchar esa varona de Dios, yo escuché una muchacha que contó su testimonio, cuando yo escuché un salmista que empezó a cantar y mi corazón se quebrantó. ¿Qué usted cree que eso es? Ya él emitió un sonido, o sea, se emitió un sonido involuntariamente, nosotros escuchamos, pero como era palabra de Dios, entonces Dios empezó a hurgar en ese corazón y empezó a poner fe y te dice, bueno, ahora te voy a poner fe y la fe viene para, ¿cómo viene la fe? Ya que tú escuchaste esa palabra, ahora necesitas escudriñar, necesitas prestar atención a la palabra que fue implantada, que tú nada más escuchaste, que nada más escuchaste el sonido, y necesito que le prestes atención y que disiernas sobre eso. Y después que tú empiezas eso, entonces fe. La fe no es nada más magia de que yo tengo fe porque sí, no. Tú tienes que entender a qué se le tiene fe, porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si ese oír tiene que ver con entendimiento y de prestar atención, es un oír con varios sentidos, con atención, con la acción de entender y con la acción de obedecer. Ahí es donde se produce la fe. La fe no es porque, yo creo que sí, que como si fuera una varita de Harry Potter. Tú tienes que tener entendimiento de a qué le tienes fe, en qué momento, porque esa fe no es tuya ni esa fe la depositó ¿quién? Jesús, el autor y consumador de ella. Entonces, eso, wow, me lleno. Este tipo de cosas es bueno que nosotros practiquemos sobre eso, ensayemos sobre eso, que le pidamos a Dios más sabiduría sobre eso, porque hay conceptos, como le digo, usted tiene un concepto de una cosa y otra. Por ejemplo, ¿cuánta gente no pensará para ellos qué es el amor? Algún día vamos a tocar eso como concepto, ¿qué es el amor? Y entonces mi hermano me decía, mira, históricamente, las personas solo escuchan o están más prestos a escuchar, están más prestos a oír, pero a oír con atención, o sea, a oír tipo, porque la palabra es akoe o akuo, esas dos palabras en griego, que para nosotros sería lo que determinamos aquí, escuchar. La gente está más presta a escuchar con atención la palabra de Dios cuando tiene miedo, cuando tiene dolor, cuando tiene un sufrimiento, cuando está en medio de una crisis, cuando está en medio de una tormenta o cuando está en medio de cosas parecidas, que tiene que tomar decisiones trascendentales en su vida. Entonces, muchos de nosotros es a lo que debemos tener cuidado. Hemos entrado en ciertos comodismos, hemos entrado en cierta comodidad, en ciertos conformismos, y nosotros pensamos que una vez Dios responde oraciones nuestras, nos da, por ejemplo, trabajo, nos mejora la salud, mejora nuestra situación, mejora nuestro entorno. Nosotros, claro que amamos a Dios, nosotros, claro que sabemos que Dios es primero, pero nuestra forma de conducta no está
presta a escuchar la palabra de Dios, y no solo a través de una prédica, o no solo a través de una de un salmo, de un salmista, de una adoración, sino de nosotros meternos diariamente en nuestra habitación secreta con el Señor a escuchar lo que Él tiene que decirnos, para nosotros con atención y prestar atención, pero conforme a lo que dice la Escritura, nuestro manual de instrucción de vida, y no para eso esta vida, sino para la vida eterna. Entonces mi pregunta es, ¿será casualidad? Usted está esperando para escuchar la voz de Dios, para oír con atención y con obediencia. Usted y yo estamos esperando que nuestra situación y nuestro entorno cambie. Necesitamos que alguien en la familia se enferme, o que usted se enferme. Necesitamos que alguien esté padeciendo de alguna enfermedad terminal. Necesitamos que nos echen del trabajo. Necesitamos que venga un jefe que esté encima de nosotros, o un profesor encima de nosotros. Usted está esperando a tener problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas en lo que se hace, para escuchar la voz de Dios. Mire, no tengo dudas de que muchos de los que están escuchando con misericordia de parte de Dios aman a Dios, pero hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros hemos entrado en conformismo, cuando ya la vida alrededor de nosotros se empieza a componer, entonces Dios permite, nosotros abrimos a la puerta que Dios permita que nos empiecen a suceder cosas en nuestro matrimonio, en nuestras casas, en nuestro trabajo, inclusive tocando nuestro cuerpo, nuestra enfermedad. ¿Para qué? Y nuestro entorno parece que se empieza a complicar y como que a venir abajo, o nos empiezan a veces Dios en su misericordia a dar pistas y luces como cuidado, atención. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, que es escuchar con entendimiento. Muchos de nosotros no nos estamos congregando, no nos estamos reuniendo como hermanos, nosotros no estamos leyendo la Escritura, nosotros no la estamos escudriñando, porque cuando prendemos el radio estamos escuchando la música de Farruko, estamos escuchando la música de J Balvin, la música de un pendejo o una pendeja, pero no estamos escuchando música que hable, ojo, y no porque alguien diga que es una música cristiana, hay que escudriñarla con el filtro de la Escritura, porque hay muchas músicas que son de cristianos, hermanos nuestros, pero que de Cristo, la palabra, lo que cantan no tiene nada que ver con la Escritura, y ese es el peligro que usted y yo estamos corriendo. Entonces estamos escuchando programas que no nos convienen, y estamos haciendo cosas pensando, bueno, eso no es nada malo. Sí, pero poco a poco nos estamos alejando de estar escuchando lo que es la palabra de Dios, de estar oyendo con atención lo que es la palabra de Dios. Entonces tiene un poder increíble, y cuando llega así, entonces cosas como el amor, no tiene un concepto del amor, porque usted amor es una cosa, para el otro es otra, pero no escucha lo que la voz de Dios tiene. Por eso muchos tenemos problemas. Por eso no en vano la Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos un amor, pero ese, por ejemplo, como el primer amor del que habla la Escritura, cuando usted quiere ir a la iglesia, cuando usted se quiere congregar, usted quiere compartir algo con los hermanos, y usted está pendiente de cada cosa que tiene que ver con el negocio del reino, es porque usted tiene un interés que Dios depositó ahí a través de su palabra, que usted percibió un sonido, y después usted fue obediente a escucharla, a escudriñarla, a prestar atención y a obedecerla. Pero entiende, ¿qué pasa? Recuerde como cuando usted se enamoró de su esposo, de su esposa, de su novio, de su novia. Usted nada más pensaba en ella, quería estar con ella, quería verla, todo quería hacerlo con él o con ella. ¿Por qué? Porque hay un interés, porque me gusta su cuerpo, me gustan sus ojos, me gusta lo que habla, y ya Dios empieza a transformar ese amor en un amor en santidad. Pero nosotros no estamos haciendo eso, nosotros nos estamos alejando muchas veces. Por eso que Juan, hay cosas que usted y yo no vamos a lograr entender, porque ya estamos dejando de oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene tanto poder que solo es leerla y solo es repetirla. No como si usted está leyendo un rosario y el credo, no. Pero es bíblico. Yo nada más usé dos textos, Romanos capítulo 14 y Santiago capítulo 1. Porque le invito a que usted siga leyendo la Escritura, y usted va a ver y se va a percatar que esa palabra otra vez tiene tanto poder
que usted no necesita que haya voluntad para escucharla, ni que otro. Usted nada más tiene que llegar con la gente y decirle, mira, la Biblia dice, usted no necesita, es bueno que se la sepa de memoria, sería lo ideal. Pero si usted tiene una Biblia en la mano, tiene internet en la mano, busque lo que dice la Biblia. Y cuando la Biblia dice, mira, la Biblia dice que Dios es amor. Y cuando la Biblia dice, hey, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando la Biblia dice, a él oíd. Cuando la Biblia dice, mira, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted no necesita ser erudito para escudriñar qué dice ahí. Ya nada más se percibe involuntariamente y queda esa semilla implantada. Y Dios hace el resto. Pero usted tiene que hacer la parte fundamental, que es escuchar con atención, con entendimiento y obedeciendo, para que tenga esa fe en esa palabra que viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.